Va. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jonathan Willer Chávez Canías y voy a explicar mi postura sobre si la reforma fue beneficiosa o no. Un análisis político. Si bien la reforma buscaba desmantelar el poder de la oligarquía terrateniente y promover una mayor equidad, generó inestabilidad política. La expropiación de tierras sin una compensación justa y la implementación forzada de cooperativas crearon resentimiento y conflictos sociales, debilitando las instituciones democráticas. La reforma se convirtió en un instrumento de control político del gobierno militar, lo que limitó las libertades civiles y generó un clima de autoritarismo. Un análisis económico. La reforma tuvo un impacto económico negativo. La falta de planificación, la ineficiencia en la gestión de las cooperativas y la falta de inversión en tecnología y capacitación llevaron a una disminución de la productividad agrícola. La deuda pública generada por la compensación a los antiguos propietarios fue una carga para la economía nacional. En lugar de impulsar el crecimiento económico, la reforma lo frenó. Un análisis social. La reforma no logró mejorar significativamente las condiciones de vida de los campesinos. Si bien se redistribuyó la tierra, la falta de apoyo técnico, financiero y administrativo impidió que las cooperativas fueran productivas. La falta de acceso a mercados y la falta de capacitación dejaron a muchos campesinos en una situación de pobreza similar o incluso peor a la anterior. En lugar de empoderar a los campesinos, la reforma los dejó en una situación de vulnerabilidad. Bueno, esa sería mi posición. Ante todo, compañero profesor, mi nombre es Teculca Bustos y el día de hoy daré mi postura respecto de si fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico, social. Bueno, la reforma agraria fue beneficiosa desde una perspectiva política, económica y social. En primer lugar, desde el ámbito político, permitió debilitar el poder de las élites terratenientes y fortalecer la legitimidad de los gobiernos a responder a demandas históricas de justicia. Además, contribuyó a una mayor inclusión y participación de los campesinos en la vía política. Bueno, en segundo lugar, en el plano económico, aunque los resultados fueron desiguales, muchos campesinos accedieron por primera vez a la tierra, lo que impulsó la producción local y dinamizó las economías regionales. Y si bien sabemos que también faltó apoyo técnico en algunos casos, en lo cual se lograron avances en la reducción de la pobreza rural. Por último, en el aspecto social, representó un acto de justicia histórica, ya que redujo desigualdades extremas y devolvió dignidad a comunidades marginadas. En consecuencia, se fortalecieron las organizaciones sociales y se promovió a una sociedad más equitativa. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jordi Adrián Cipriano Guardia y mi postura es que la reforma agraria del gobierno de Velasco no fue beneficiosa para el país, porque aunque tuvo buenas intenciones, su impacto fue negativo en lo político, económico y social. Desde el lado político, fue una reforma impuesta por un gobierno militar, sin participación del pueblo. Se hablaba de justicia, pero se excluyó al campesinado de las decisiones reales. En lo económico, la expropiación de tierras no vino acompañada de una buena gestión. Las cooperativas fracasaron y la productividad agrícola bajó. Además, el Estado asumió demasiado control y eso afectó a toda la economía. Y en lo social, aunque se entregaron tierras, no hubo un verdadero cambio en la vida del campesinado. Faltaron servicios básicos como educación, salud e infraestructura. Por todo eso, considero que la reforma agraria terminó generando más problemas que soluciones y no logró el cambio profundo que el país necesitaba. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Carlos Rondón y hoy voy a mostrar mi postura acerca de la reforma agraria en el Perú. Esta reforma agraria constituyó un proceso fundamental en la transformación del Perú. Si bien las cuestiones sucedidas dentro de esta reforma todavía se siguen debatiendo, desde una perspectiva política se buscaba mucho desmantelar el poder de las oligarquías existentes, particularmente como en la reforma de Velasco en 1969. Si bien democratizó la propiedad de la tierra y también propició un Estado excesivamente entrometido. Con el tiempo esto debilitó las instituciones rurales. En el lado económico, la redistribución de las tierras no se tradujo en una mejora productiva. La desaparición de los gabonales, las haciendas y todo ese tipo de cosas
Sin una planificación técnica anterior o una finanza que pueda apoyar, asumió que los sectores agrícolas cayeran en crisis. Numerosos campesinos tenían tierras, pero no tenían un acceso económico ni una posibilidad tecnológica, lo que provocó más que un apoyo, una disminución en la producción, reduciendo el costo de lo que se generaba en la economía, porque se tuvo que ir por una importación de alimentos. En el lado social, por último, la reforma agraria erradicó las formas de explotación como el gabonalismo, ya dicho, pero no logró una solución de la pobreza rural. Miles de campesinos sin un apoyo sostenible se vieron en la obligación de vender sus tierras o de emigrar incluso de ciudades, lo que aceleró el crecimiento del asentamiento informal y la precariedad laboral. En conclusión, podemos decir que la reforma agraria persiguió un objetivo que era bueno para la sociedad, sin embargo, no se llevó a cabo con una ejecución bien pensada, lo que generó más contratiempos de los que debería, haciendo que sea más perjudicial que bueno para la sociedad, según mi punto de vista. Buenas tardes, soy Danitza Parejas Marcelo y considero que la reforma agraria fue una medida histórica necesaria para el país, pues durante décadas la tierra estuvo concentrada en manos de unos pocos, mientras la gran mayoría de campesinos trabajaban sin derechos ni reconocimientos. Desde el punto de vista político, la reforma agraria ayudó a romper un sistema donde muy pocas personas tenían el poder, pues, ¿no? Solo por tener la tierra. Eso permitió que campesinos y familias rurales tuvieran voz, participación y derecho que antes no se respetaban. En lo económico, la reforma permitió que muchas personas que antes trabajaban tierras ajenas pudieran tener su propio pedazo para producir. Y eso no solo ayudó a ellos, sino que también activó las economías locales. Más producción, más movimientos, más ingresos. A largo plazo permitió que sectores antes excluidos se integraran al mercado nacional. Y en lo social, la reforma agraria fue un acto de justicia desde mi perspectiva. Por primera vez se reconoció que quienes trabajaban la tierra también merecían tenerla. Se trató de dar dignidad, de reconocer el esfuerzo del campo y empezar a cerrar esa brecha que venía desde hace generaciones. En conclusión, considero que si bien la reforma no fue perfecta, fue un paso importante hacia una sociedad un poco más justa. La reforma buscó cambiar una realidad desigual y eso para mí ya es algo muy valioso. Gracias.